Millones de llamados cristianos dicen creer en el Evangelio de Yeshua y no obstante, cuando uno les pregunta qué es eso que la Biblia llama Evangelio, no saben qué responder. Esto es sorprendente, inaudito y trágico. Sí, en la Biblia aparece la palabra Evangelio como algo de uso común entre los cristianos del primer siglo. Los apóstoles se encargaron de hacerlo conocer a los judíos y más adelante los no judíos oirían también de él. Ellos se esmeraron en cumplir con la gran comisión dejada por Yeshua antes de partir al cielo, la cual decía: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». Marcos 16, 15, 16. Sí, millones de cristianos dicen haber creído en el Evangelio de Cristo sin saber en qué consiste. Me permito preguntarle, ¿qué es para usted el Evangelio de Yeshua, el Mesías? ¿Lo puede probar con la Biblia? Las opiniones personales en cuestiones de fe no son seguras si no están basadas en la Biblia. Esto debe entenderlo usted muy bien, pues puede terminar desviándose de la verdad que salva. Romanos 1:16. Un evangelio mutilado. Otros grupos de cristianos, un poco más entendidos, sostienen que el evangelio está definido claramente en 1 Corintios 15, 1:6, donde Pablo dice: «Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a 500 hermanos, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí». Aquí hay una interesante definición paulina de lo que es el Evangelio de Yeshua. Este es el Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó glorioso al tercer día, siendo visto por muchos testigos. Sí, esta es parte del Evangelio de Yeshua, pues no solo Yeshua anunció su muerte para la redención de los pecadores y su resurrección gloriosa, sino también algo más antes que eso. En este punto, muchos cristianos se pierden. He aquí ahora la definición del verdadero Evangelio de Yeshua el Mesías, que millones aún ignoran. Pero usted ahora tiene el privilegio de conocer por primera vez en su vida. El que tiene oídos para oír, que oiga. En primer lugar, debemos comenzar diciendo que Yeshua no inició su predicación anunciando su muerte, sepultura y resurrección al tercer día. Veamos el Evangelio de Marcos, capítulo 1, y versos 14 y 15. Aquí se lee lo siguiente: Principio del Evangelio de Yeshua, Hijo de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Nótese que el principio del Evangelio de Yeshua no era su muerte, sepultura y resurrección al tercer día, sino el reino de Dios. Sí, Yeshua trajo su Evangelio, el cual comenzaba con el anuncio del reino de Dios. De modo que el reino de Dios es parte del Evangelio de Yeshua, el Mesías. Ahora bien, si leemos nuevamente el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 31, vemos que Yeshua completa su Evangelio anunciando su muerte, sepultura y resurrección al tercer día. Y este verso dice: «Y comenzó Yeshua a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días». Entonces, el Evangelio completo de Yeshua, sin mutilaciones, es este: el anuncio del reino de Dios en la tierra y la muerte, sepultura y resurrección de Cristo al tercer día para asegurarnos el ingreso a dicho reino por la fe. En buena cuenta, Yeshua vino a ofrecernos algo maravilloso llamado el reino de Dios. Pero para participar de él, uno tiene que ser redimido por la muerte de Cristo en la cruz. Y la seguridad que se tiene de que todo lo prometido por Cristo será una realidad se confirmó con su propia resurrección de entre los muertos. 1 Corintios 15, 12, 20. Si Él resucitó para recibir un reino de su Padre, Lucas 19:12, entonces también nosotros resucitaremos para recibir dicho reino de Dios cuando Cristo vuelva nuevamente a este mundo en persona. En resumen, Yeshua trajo el qué, que vendría a ser la herencia del reino de Dios, y el cómo, por la fe en su muerte y resurrección al tercer día, y de lo que esto significa para el pecador arrepentido. Entonces, el qué y el cómo constituyen el Evangelio de Yeshua, el fin y el medio. La definición original del Evangelio del Reino de Dios. Entonces, en primer término debemos de definir lo que quiere decir Evangelio. Esta palabra viene del griego evangelón, que quiere decir buenas nuevas o buenas noticias.
De modo que Cristo fue el portador de buenas noticias para un mundo sin esperanza y sin rumbo. Él predicó las buenas noticias del reino de Dios y también su muerte y resurrección al tercer día para nuestra redención, para hacer posible nuestra herencia de dicho reino. Algunas religiones cristianas sostienen que el reino de Dios es Cristo reinando en nuestros corazones. Otras denominaciones sostienen que el reino de Dios es la iglesia que Cristo fundó hace 2000 años. No obstante, el reino de Dios no es ninguna de esas dos definiciones que se están propagando en el mundo cristiano. La Biblia enseña que un reino es una forma de gobierno como lo es el reino de Inglaterra, de España, de Jordania, etc. Esto implica un rey o un monarca, súbditos, leyes y territorio. De modo que el reino de Dios es la monarquía de Dios, con un rey soberano, súbditos, leyes y territorio.